Discipulado número 29 del libro de Deuteronomio. El tema, el Cristo de las fiestas solemnes. Este es el cuarto discipulado del capítulo 16 de Deuteronomio y sobre el tema el Cristo de las fiestas solemnes. Leemos Deuteronomio 16 y luego oramos para pedir la guía de su Espíritu Santo en este tiempo de escudriñar su palabra. Leemos la escritura que dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Bien, oramos. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos y sacrificio redentor en la cruz y mediante la resurrección. Ahora, Dios, tenemos comunión contigo, somos tus hijos, adoptados por medio de Él, redimidos, somos el cuerpo del Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Señor, somos tus santos. Y este plan redentor, Señor, tú nos lo revelas y lo has anunciado desde la eternidad a través, Señor, de la revelación que encontramos en la Escritura, en la ley, Dios, y que tiene relación con las fiestas solemnes que tú estableciste para celebrar delante de ti. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos de principio a fin, por abrir nuestro entendimiento, por darnos sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo. Señor, por favor, háblanos al corazón, enséñanos tú y toma tú el control de palabras y pensamientos. Por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén y amén. Están sentados, porque les digo que se sienten. Amén. Bien, mis amados, hemos estado tomando de base este versículo 16 para escudriñar respecto a las celebraciones que Dios estableció, o las fiestas solemnes que Dios estableció para su pueblo, para que su pueblo le celebrara a Él. Amén. Recordemos que el concepto bíblico escritural de las celebraciones solemnes es eso, o fiestas solemnes, precisamente es la solemnidad, es decir, la seriedad y la ceremoniosidad con la que se hace, y se hace para Dios. Entonces, esto obviamente en términos religiosos y de la religión más grande que existe en este mundo, se ha degenerado y se ha distorsionado a tal punto, obviamente porque ellos han perdido el evangelio, de que ya no son fiestas para Dios. Ya no son, de solemnes no tienen nada. Y es un desorden, es un despropósito total en eso, es un culto al hombre, ¿verdad? Es una promoción del pecado, ¿verdad? Y del desorden y de los vicios humanos. Lastimosamente, se les denomina fiestas patronales, se han dedicado a un patrón, y los patronos que tienen que ver ahí, los patronos son santos, ¿verdad? Y que santos, entre comillas, nombrados ahí por esa iglesia o por esa institución, y que al final absolutamente no rinden culto a Dios en lo más mínimo. Amén. Pero menciono esto por el hecho de que cuando hablamos de celebraciones, pues no confundamos y tengamos claro lo que Dios revela acerca de su propósito eterno, de su plan redentor, revelado desde la eternidad, ¿verdad? A través de todos estos ritos que Dios manda a su pueblo a celebrar. 7 celebraciones solemnes son las que Dios estableció. Estamos hablando de la celebración de la Pascua, las primicias, ¿sí? Primero la fiesta de los panes sin levadura, luego las primicias, de ahí
Pentecostés, y luego entramos a hasta ahí vamos 4, esas son las que hemos estado, sobre las que hemos estado escudriñando y meditando, y las últimas 3 son la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Hasta donde escudriñamos hasta la 4ª fiesta, la fiesta de Pentecostés o de la fiesta de las semanas, explicamos y el Señor nos mostraba que corresponde al periodo que ahorita estamos viviendo como verdadera iglesia de Cristo. Amén. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con lo que religiosamente en la religión cristiana evangélica lamentablemente se entiende como las manifestaciones del Espíritu Santo, que haciendo nuevamente la aclaración, se ha distorsionado a tal punto de que el propósito de la obra del Espíritu Santo se ha diluido en esa distorsión, en ese extravío de la iglesia, entre comillas, o de la religión cristiana evangélica, de darle énfasis a las manifestaciones del Espíritu Santo, pero sin ningún propósito. Habla en lengua, ¿para qué? ¿Está conmigo? Profetiza, ¿para qué? No entienden y no saben definir ni qué es la profecía, ni qué es profetizar. Y cuando Dios habla de la profecía, habla del testimonio de Cristo. La profecía es la predicación. Entonces, el que tiene el don de profecía, que sí existe como don del Espíritu Santo, lo que hace es proclamar el Evangelio. Cuando el Señor cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia, y para su iglesia, porque ya explicamos que el Espíritu Santo tiene 2 presencias con nosotros. Es en nosotros, la permanencia del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Entonces, el en nosotros es una presencia permanente dentro del que ha creído. Amén. Esa presencia del Espíritu Santo no es algo que nosotros controlemos. ¿Sí? Que el que ha creído pueda decir, ven Espíritu Santo, llena. Nada que ver. Primero, el Espíritu Santo es Dios. Y Él dice que reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, decirle al Espíritu Santo, ven y lléname, equivale a darle orden. Como algunos, entre comillas, ministros, ¿verdad? Que no son de Dios, le dan orden al Espíritu Santo. Tócalo. ¿Y qué tiene que hacer el Espíritu Santo, entre comillas, hablando tocando, entre comillas? La obra del Espíritu Santo no se limita ni está circunscrita al hecho de que tenga que tocar a alguien. ¿Y para qué usted? ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo de tocar a alguien como que no tuviera que hacer, como que le gustara andar bromeando? ¿Está conmigo? Porque ese toca lo está acompañado o lo sigue relajo y que la gente pierde el control, cae al suelo y no sabe lo que le pasó. Eso no es la obra del Espíritu Santo. El Señor dijo, recibiréis poder. ¿Sí? Recibiréis capacidad. Empoderamiento. Esa sería la palabra más exacta. Recibiréis la capacidad. ¿Sí? De ser testigos míos. ¿Están conmigo, hermano? De ser mis testigos. Y esa palabra testigos, hermanos, en el idioma hebreo, como griego, como está expresado, es la que se conoce como mártir. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo, y seréis mis testigos hasta la muerte. ¿Verdad que no es lo mismo? Lléname Espíritu Santo y Rambo saca la bazooka, Rebeca saca la vaquita y ya estuvo. Ay, no, hombre, si eso fuera, qué bonito, así venga
y hable lengua todas las que usted quiera y hasta las de su vecino, ¿verdad? Y vaya de bien contento porque usted habla en lengua porque si habla en lengua tiene el Espíritu Santo y como tiene el Espíritu Santo ya usted es salvo. Y usted es hijo de Dios. Mentira, hermano. Hablar en lengua no garantiza que alguien sea hijo de Dios y que haya sido salvo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Primero porque no solo los creyentes y los hijos de Dios pueden hablar en lengua. Satanás produce esas señales. ¿Sí? Y lo hace para confundir. Entonces, en esas, entre comillas, manifestaciones, por eso lo aclaro ahí, manifestación del Espíritu Santo, Satanás ocupa para colarse, para meterse sutilmente y para usar espíritus de adivinación y espíritus de error para ministrar sobre aquellos que no son de Dios. Parecen de Dios, ¿sí? Dicen que creen, que son evangélicos, que son cristianos, pero no tienen la fe del evangelio. Y la fe que ellos tienen está limitada, digo fe entre comillas además, a todos esos actos externos y esas manifestaciones pueriles o sin sentido, sin provecho. Amén. Entonces, ahí, sin la fe del evangelio, ¿qué tenemos? Personas religiosas como cualquier persona del mundo. ¿Qué tenemos si la gente no ha creído? Incrédulos. Tenemos personas que, si no son hijos de Dios, ¿hijos de quién son? De Satanás. ¿Y quién les va a ministrar? ¿Y qué espíritu les va a ministrar si no tienen el Espíritu de Dios? Espíritus de error y espíritus de demonio. Terrible. Y hay gente que por esas manifestaciones, entre comillas, ahí está. Amarrados, están ciegos, siguiendo a esos disque profetas, entre comillas. Y esas personas que tienen esos dones, ay, hay que ver, hermano, esa hermana es buena. ¿Buena para qué? Ese profeta es bueno. Mire, a mí me habló y me dijo todo. A mí decir que de que a usted le digan todo, si eso lo pueden hacer los grupos. Porque Satanás, si algo maneja la perfección, es la adivinación, hermano. Si no veamos a aquella muchacha que seguía a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Diciendo, estos hombres son hijos de Dios Altísimo y os anuncian el Evangelio. Ay, hermano, si era verdad. Pero no era palabra de Dios. Óigame, si Pablo hubiese sido cualquiera de los pastores de este tiempo o de los creyentes de este tiempo, no, hombre, pongamos a esta profeta delante de nosotros, que vaya anunciándonos. Dios no necesita ayuda de nadie para cumplir la evangelización mundial, para hacer la evangelización. El Espíritu Santo obra de manera autónoma. Él hace la evangelización por medio de usted y de mí, y Él es el que habla, no usted ni yo. Hermanos, sí. Hay un error grande en aquellos que creen que ellos son los elocuentes y los profundos en la palabra, ¿me entiendes? Y se sienten, no sé, ¿verdad? Pavo real. Ay, que ese hombre conoce. No. Un sabio del mundo decía, yo lo único que sé es que no sé nada. El apóstol Pablo lo expresó en otras palabras, dijo, el que piense o el que crea que sabe algo, hágase como que no sabe nada.
Porque, óigame, cuando al hombre, cuando a nosotros se nos olvida que lo que predicamos no son nuestras palabras, que lo que predicamos no es lo que nosotros pensamos, ni lo que nosotros creemos, sino que lo que estamos obligados a predicar es el testimonio del Cristo, el testimonio del Evangelio, de principio a fin. El Señor dijo: seréis testigos míos hasta la muerte, mártires. Seréis mis mártires. Seréis mis mártires en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿A partir de qué? De que el Espíritu Santo venga, se quede en ustedes y con ustedes. Entonces, hermano, la obra fundamental del Espíritu Santo es el testimonio de Cristo. Cuando vino, ¿qué produjo? Produjo lenguas humanas en aquellos discípulos, cerca de 120, que eran idiomas reconocibles. Y que los que estaban ahí de distintas naciones, israelitas por cierto, pero que estaban en el exilio y habían llegado para celebrar el día de Pentecostés, estamos hablando de Pentecostés, ¿verdad? Dicen en Hechos capítulo 2, ¿y qué pasa aquí si nosotros, dice, ¿de dónde estos están hablando nuestro idioma? Si estos son de allá de Cabañas, ¿verdad? Por decir algo, del departamento más pobre y donde la gente tiene menos estudios o preparación académica. ¿Cómo van a estar estos hablando ruso, alemán, japonés, por decirle cualquier otro idioma, inglés? ¿De dónde? Si el francés que masticaba es el pan. Pero hermanos, ellos hablaban en lenguas humanas, en lenguas existentes. Esas son las únicas lenguas que están aquí. Cuando el apóstol Pablo habla de lenguas angélicas, es una expresión como hiperbólica, haciendo referencia a que en caso que, cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo estuviera si fuera posible hablar en esa lengua, no hay conocidas aquí lenguas angélicas. Cuando dice que la gente que no tiene el Evangelio y que está extraviada, orientada a que la manifestación del Espíritu Santo, dicen, no, es que no se le entiende porque son lenguas angélicas. Siempre que los ángeles han hablado, en toda la revelación de la Escritura, fíjense que la gente les entendía y le hablaban en el idioma de cada uno. Va a venir un ángel ahí, ¿y qué dice? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios va a hablar en lengua angélica? Para que nadie le entienda. El propósito de las lenguas, por así decirlo, y del don de lenguas es el testimonio del Evangelio en el idioma en cualquier idioma del mundo, pero dado por obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, sin que la persona que lo hable haya pasado por un aprendizaje. Sí, eso pasó ahí. ¿Sí? Eso es el verdadero don. ¿Y qué le sirve a esa gente pasar con la lengua trabada como 1 hora y no saben lo que dice? Y el apóstol Pablo, ya lo expliqué, dice en 1 Corintios capítulo 14, si no me equivoco, dice, si no hay quien interprete las lenguas, quiere decir que toda lengua que viene del Espíritu Santo tiene un sentido, una interpretación. Y si no hay quien interprete, dice, cállense en la iglesia, cállense, no hablen. No es para que se luzca la gente, no es para que, una grande lengua, una gran lengua que tiene, eso sí. Mira cómo lo usa, mira cómo habla en lengua. Ese es un engaño, hermano. Ese es una total farsa. Ahora, el propósito del Espíritu Santo, como lo recalco, es el testimonio del Evangelio, es el testimonio de Cristo. Es lo que el Señor dijo: van a ser mis testigos hasta la muerte, en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras,
La obra del Espíritu Santo es la evangelización, el testimonio del Cristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la predicación del Evangelio? El testimonio de Jesús como el Cristo y de la obra de Cristo. Miren, si alguien le predica el Evangelio y no le habla de Jesús y la obra de Jesús como el Cristo en la cruz, y no le habla de la resurrección y no le habla de la redención, entonces no le está predicando el Evangelio, hermano. Le está hablando cualquier garabato, le está hablando cualquier cuento, pero no es Evangelio. Iglesia evangélica tal. Venga, el Señor lo va a prosperar. Venga, el Señor lo va a sanar. ¿Y eso qué tiene que ver con el Evangelio? Es que Jesús es el mismo de ayer y siempre. Sí, pero ¿y quién es Jesús? Ah, Jesús viene. Ah, pues sí, pero no están dando el testimonio de Cristo. Y la gente puede sanar, supóngase. Pero ¿y qué sirve que alguien se sane? Sane su cuerpo si lo que importa para Dios no es el cuerpo, sino el alma. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar. No digo a sanar. La obra del Cristo es salvación, es redención. Por eso es que su nombre es Salvador, salvación. Ese es el nombre, lo que significa Jesús. Yeshua. Yo soy la salvación. No digo yo soy la sanación. ¿Sí? Yo soy la unción. No digo yo soy la prosperidad. No. Yo soy la salvación. Entonces, hermano, en esos tres tiempos que menciona aquí el versículo 16 del capítulo 16, habla de esos tres tiempos en los que había que celebrar ritualmente y en las fechas del calendario judío las celebraciones para Dios. Las primeras tres, como lo mencionaba, como ya lo explicamos, se dan en el periodo que para nosotros, hermano, las primeras tres celebraciones están entre mediados de marzo y mediados de abril. Ahí se andan moviendo las fechas de las primeras tres celebraciones. Allá, entonces vimos que se celebra la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Eso es en el primer tiempo. ¿De qué nos habla esas tres celebraciones? Ya lo dijimos, de la obra redentora de nuestro Señor Jesús en la cruz y en la resurrección. Pascua, muerte y sacrificio de Cristo. Panes sin levadura, la justicia de Dios por medio del sacrificio del Cristo. Justicia eterna, porque esa fiesta se celebraba por 7 días. ¿Ven? La gente debía comer por esos 7 días solo pan sin levadura, es decir, que está hablando del cuerpo de Cristo sin pecado. Que cuando nosotros creemos, entramos en esa comunión. ¿Qué? Y tenemos participación en la comunión con Dios por medio de la fe en el Cristo, pero es por su sacrificio, por su cuerpo sin pecado. Por eso es que la Pascua que él celebró, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, que le llaman la última cena, y es conocida y debe ser conocida como la cena del Señor. En ese momento él dijo, yo he querido celebrar, no saben cuánto tiempo he querido celebrar esta Pascua con ustedes, pero está un día antes que él fuese entregado, un día antes que él padeciera. ¿Y qué les digo? Señores, yo soy el Cordero. Esta fiesta esta celebración Dios la estableció para anunciar mi venida y mi muerte en expiación por el pecado, porque ese Cordero era sacrificado para expiar el pecado. Amén. Y dice, y entonces, aclarando que Él es el Cordero que es anunciado en la fiesta de la Pascua, dice, ahora parte el pan. Y dice, este pan sin levadura, que ustedes empiezan a comer desde hoy y durante los siguientes 7 días, es mi cuerpo, que por ustedes ha sido partido, entregado. Cuando miren, por eso es que nadie puede ser salvo si no cree en la obra de Jesús como el Cristo. Si esa obra no entra en su espíritu, si no vive esa fe
de creer en la persona de Jesús como el Cristo y en esa muerte expiatoria, hermanos, no puede ser salvo. Perdónenme. Si no le es ministrado por el Espíritu Santo esa fe, si Jesús no es revelado como el Cristo en la profundidad del espíritu y del alma de la persona, no ha sido salvo, hermano. Y el apóstol Pablo lo explica allá en 2 Corintios capítulo 11. Dice, hay que discernir, es necesario discernir el cuerpo del Cristo, que ustedes lo entiendan. No pueden tomar la cena sin haber creído y sin que les haya sido revelado el sacrificio del Cristo y la fe en Él. Pruébense ustedes si ya están en la fe, dice en otro versículo. Pruébense si realmente han creído en la persona y obra de Jesús como el Cristo. Porque si no, dice, mejor no lo coman. Porque van a estar comiendo juicio y bebiendo juicio. Porque se come el pan y se bebe el vino o el jugo de uva. El Señor dice, esto es mi cuerpo que es partido por ustedes. Dice esto, hagan esto en memoria de mí. Es decir, que el hecho de que usted y yo, mire por favor, el hecho de que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo y vivamos en la fe de que ese sacrificio nos ha redimido delante de Dios eternamente y ha perdonado nuestros pecados, es algo que debemos recordar todos los días. Sí. Por eso dijo, y el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Cada vez dice que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dijo? La muerte del Señor anunciáis. Óigame, aún la celebración de la cena del Señor tiene que ser para testificar el sacrificio de Cristo. Hagan esto en memoria de mí, no se olviden. Amén. Amén. Porque miren, nosotros somos bien dados a ser bien olvidadizos. Principalmente si tiene que ver con Dios. Pero Él es Dios. ¿Sí? A nosotros nos puede olvidar, pero Él no ama. Y por eso es que la Escritura dice, si nosotros somos infieles, ¿cuál es la infidelidad nuestra? Que podemos olvidarnos, ¿sí? de la obra del Cristo. Se nos puede ir por alto, sí, ¿verdad, Señor? Y enfocarnos en otra cosa y olvidarnos que si es que tenemos comunión con Dios, no es por nuestra bonita cara, ni nuestro mejor comportamiento, ni nuestras buenas obras. Es única, exclusivamente, y será por la eternidad, por los méritos, por la obra redentora de Jesús como el Cristo en la cruz y mediante la resurrección. Siempre, 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 siempre. Debemos tenerlo presente. Entonces, vemos que el primer tiempo, que es el tiempo del inicio, y esto es el inicio de la primavera, hermanos, ¿sí? Nos habla de la obra del Cristo. ¿Por qué? Porque implica un renacer. Es más, la primera fiesta se celebra en el primer mes del año. Y Dios dice, ya no va a ser el séptimo, pero este es el primero. Porque como dijo el Señor, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En la obra del Cristo es que el hombre puede nacer de nuevo. Ser hecho una nueva criatura. Empezar una nueva vida. Y de eso habla esta celebración de la Pascua. Habiendo y teniendo la revelación de Jesús como el Cristo y de sus sacrificios, nacemos de nuevo por la fe en Él. Somos resucitados, como explicábamos en días anteriores. Somos resucitados y fuimos resucitados juntamente con el Cristo. Oigan, este misterio es precioso.
¿Sí? Cuando Cristo resucitó, usted y yo resucitamos con Él, los que hemos creído. Y dice que nos resucitó juntamente con el Cristo, Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y nos hizo sentar, nos hizo, ¿cuándo? En la eternidad, en los lugares celestiales con el Cristo. Esto es demasiado grande como para que no nos alegremos y no demos gloria a Dios por esta bendición, por la obra del Cristo. Entonces, el primer tiempo, ¿cómo se presenta delante de Dios? Dios dice, 3 veces en el año va a venir delante de Jehová todo varón. En el primer tiempo lo resume o lo identifica como la fiesta de los panes sin levadura. En esa descripción está Pascua, panes sin levadura y primicia. ¿Está conmigo? Eso habla de la muerte, de la obra del Cristo, de la redención eterna y de la santificación en el cuerpo de Cristo y de la resurrección. ¿Cómo el hombre puede entrar y venir delante de Dios y tener comunión con Dios si no es por medio de Cristo? La fe en la persona y obra del Cristo es fundamental para que el hombre tenga comunión con Dios. Si no, hermano, no hay nada. Amén. Entrar en estas 3 primeras celebraciones nos hablan de entrar en el tiempo de Dios, en el kairos, en la eternidad de Dios. Cuando la fe de la persona y obra del Cristo no se ha revelado, hermano, usted y yo entramos en una dimensión eterna para con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. El segundo periodo, que ya lo vimos, es el de la fiesta, dice, de las solemnes de las semanas. Esta fiesta de las semanas se le llama así porque son 7 semanas contadas desde el día de las primicias, que representa la resurrección, hasta esta celebración más un día, 7 semanas más un día. Por eso le llaman la fiesta de las semanas. Pero también es conocida como Pentecostés porque son 50 días. Pentecostés, eso quiere decir. Pentecostés no quiere decir relajo. Pentecostés no quiere decir lenguas y dones. Amén. Pentecostés es la fiesta de la semana, la fiesta de los 50 días. ¿Y qué pasa en esa fiesta de los 50 días? Se revela y se anuncia a través de esta celebración solemne el advenimiento de la persona y la obra del Espíritu Santo, haciendo la evangelización. Por eso decíamos al principio de esta meditación que estamos en Pentecostés. La verdadera iglesia de Cristo. Es triste oír a pastores muy reconocidos de aquí en el país hablando de volvamos a Pentecostés. ¿Y qué volver a Pentecostés? Nunca, entonces ellos no están en Pentecostés. La verdadera iglesia no necesita volver a Pentecostés. Necesita entender que está en Pentecostés, levantarse y predicar y testificar del Cristo. El verdadero Pentecostés, el verdadero avivamiento de la iglesia es que se levante y predique. Levántate y resplandece, ese llamado del Señor, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces es un llamado a la iglesia a que testifique del Cristo, porque tiene la luz del Cristo. Y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Ha nacido tu luz. Si has creído en Jesús como el Cristo, tienes la luz de Dios. Él es la luz en ti. Amén. La gloria de Jehová, que es la presencia de Cristo, está en usted y en mí. Pero levántate. Ese es el verdadero llamado de Pentecostés. O sea, en Pentecostés no es volvamos a Pentecostés, hermano. Oremos para que venga el Espíritu Santo. Pobrecito, da lástima. Perdónenme, da lástima. Hablando de volver a Pentecostés. Volver a Pentecostés y ir al relajo, pues. Es pensar que el propósito de Dios es que usted hable en lengua, que usted brinque, que usted haga aquí, que usted haga allá. No, hermano. El Señor dejó claro que la venida del Espíritu Santo, que se dio en Pentecostés,
es en la celebración de la ¿cómo se llama? De los 50 días o de la fiesta de la semana, era precisamente que la iglesia, que sus discípulos recibieran la capacidad de testificar el evangelio. Porque desde ahí se levantó. Ese es el origen de la predicación del evangelio. ¿Sí? Se empezó a decir, bueno, de hecho, el primer discurso, el primer mensaje del apóstol Pedro, lo dio, imagínense, el apóstol Pedro era el más iletrado, pues. Era el que menos preparado académicamente estaba, era un pescador vulgar, burdo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, fue el primero que se paró. Señores, lo que digo es, señores, no piensen que estos están bolos, porque apenas son las 9 de la mañana. No les puede haber hecho el efecto el guaro todavía. Esto es para que se cumpla lo que habló el profeta Joel, y lo que profetizó y dijo que en los postreros días vendría y derramaría su Espíritu Santo. Este es el cumplimiento. Pero, óigame, en Pentecostés, en el día en que vino el Espíritu Santo para quedarse con la iglesia, se cumplió lo de allá. No es que se va a seguir cumpliendo. Y esta gente habla de volver a Pentecostés como que vuelva a venir el Espíritu Santo. ¿Y para qué usted? Es que si yo estoy clamando que venga el Espíritu Santo, no he creído ni siquiera que Jesús es el Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, aún estáis en vuestros pecados y no habéis entendido esto. Entonces, bueno, pues estamos nada más repasando. Yo siento que en los repasos se me va la hora. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque vemos los tres tiempos. Hoy vamos a iniciar con el tercer tiempo, donde vemos la revelación de la obra redentora, del plan redentor de Dios a favor del mundo, a favor del hombre. Primero, la fundamental obra de Dios a favor del hombre y de la redención del hombre caído en pecado es el sacrificio de Jesús. Es el cumplimiento de esa promesa de que el Mesías vendría y sería sacrificado por nosotros. Eso ya se dio, hermano. Amén. Eso es ese sacrificio ya fue consumado. Y usted y yo ahorita estamos gozando de la bendición de ese sacrificio. Ya hemos sido salvos. Ya somos redimidos. Ya hemos sido justificados, santificados, purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Eh? Entonces ya somos la iglesia. Y si nos vamos al siguiente tiempo, que es la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya vino. Está en nosotros, o sea, dentro de nosotros y con nosotros. ¿Cuál es el tercer tiempo? Es, hermano, el reino. Esto no se ha cumplido todavía. El reinado, ¿sí? Y la manifestación de la gloria del Cristo a todo. Entonces usted y yo estamos en Pentecostés porque estamos predicando el Evangelio, estamos predicando la obra de Jesús como el Cristo. ¿Para qué? Porque Él prometió que vendría. Me voy, digo, allá en Juan, no sé si creo que es 14, sí, dice, pero vendré a vosotros, ¿sí? Y os tomaré a mí mismo. Mire, la venida del Señor Jesús no es un invento de los cristianos evangélicos, es un testimonio de la persona misma de nuestro Señor Jesús. En palabras de Él dijo, veamos ahí en Juan 14, si no me equivoco, estamos bien en la cita. Juan 14:1, mire lo que dijo, palabras del Señor Jesús, hermano. Aquí no estamos hablando del apóstol Pablo, de ningún apóstol, estamos hablando del mismo verbo de Dios, de nuestro Señor Jesús.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? ¿Por qué les estaba diciendo el Señor no se turbe vuestro corazón? Porque el Señor les acababa de hablar de que Él sería entregado en manos de pecadores y que sería muerto. Amén. Es más, cuando antes de esto le dice a Pedro, mira, antes que el gallo cante me van a negar 3 veces. O que decís aquí que soy el más campeón y que habló también de la traición de Judas. Entonces, pero él les dice en el inicio del capítulo 14, después de revelarles esas cosas y el hecho de que él sería entregado a la muerte, dicen, no tengan miedo, esto es necesario que pase. Amén. Creen en Dios, crean en mí porque yo también soy Dios y las palabras que les estoy diciendo se van a cumplir porque las digo yo. ¿Sí? Y dice, miren, no se preocupen, mire lo que el Señor Jesús está confirmándole a sus discípulos. No piensen, dice, mi reino, dice el Señor, no es de este mundo. Ya se los había dicho, ¿no? Pero aquí les está diciendo, miren, ustedes, ¿por qué se van a preocupar si me matan? ¿En quién han creído ustedes? ¿Han creído en un hombre o han creído en Dios? ¿Creen en Dios? Crean en mí porque yo soy Dios. Yo soy el Cristo. Dice, mi vida nadie me la quita. Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, para volverla a tomar. Entonces él estaba diciendo, miren, no piensen que porque les estoy diciendo que voy a morir ya ustedes, ay Señor, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Como hay gente que dice, ay, ¿qué voy a hacer cuando mi papá se muera o mi mamá se muera? Enterrarlo, ¿verdad? Pero el asunto es que les dice el Señor, es que miren, yo soy Dios. Y si bien me van a matar, pero voy a resucitar. Es más, dice el Señor, voy con Dios, ¿sí? Después que resucite, a preparar lugar para ustedes. Mire lo que dice en el versículo 2. Les aviso que en la casa de mi Padre, en el cielo, en la eternidad, dice, hay muchos lugares donde estar. Morada no es una cosa de color morado. Morado es habitación, es un lugar, es una estancia. Amén. Amén, hermano. Cuando alguien dice y habla de mi morada, no es de su señora bien morena, sino de su habitación, de su lugar de estancia. Amén. Bueno, nosotros tenemos en costumbre, ¿verdad?, decir morado. Pero bien, eso no, solo lo aclaro. No se refiere a eso morado. Ahora dice, en la casa de mi Padre, muchas habitaciones, muchos lugares, muchas estancias. Entonces dice, miren, es que mi reino, yo no soy de ese mundo. Entonces yo voy con el Padre, ¿a qué? Ahí le dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Amén, hermano. Entonces el Señor les está diciendo a sus discípulos, no vean esto con los ojos del hombre. Tienen que creer que yo soy el Cristo y que soy Dios. Y que no es que me voy a morir y aquí se acabó todo. No, yo voy al Padre, ¿sí?, porque tengo que volver, pero no me voy para dejarlo solo, sino que voy a preparar lugar para ustedes. Amén. Y dice, y cuando os prepare ese lugar, vendré otra vez. Ahí está. ¿Qué dijo el Señor? Vendré otra vez. Entonces el Señor está hablando de una segunda venida, pero por su iglesia. Hago mi hermano. Por sus discípulos, por aquellos que hemos creído que Él es el Cristo, que es Dios. Por eso dice, creen en Dios. Yo también soy Dios. Creen en mí. Y yo no es que me estoy yendo y ya aquí se acabó todo. No, yo voy a preparar lugar para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar conmigo en mi reino. ¿Conmigo, hermano? Entonces dice,
Si me fuere y os prepararé el lugar, versículo 3, vendré otra vez. Y aquí está el detalle mío. Y os tomaré a mí mismo. Ahí esa palabra tomar es la palabra griega arpazo, que quiere decir es una acción incontenible, violenta, de fuerza. O sea, por eso se le llama arrebatamiento. ¿Sí? Eso es una acción, esto, tomar sin pedir permiso. ¿Por qué viene el Señor a arrebatar, a hacer ese acto de arrepaso? Os tomaré. Porque le pertenece a Él. Amén. Porque Él dijo, ustedes están en el mundo, pero no son de mí. Amén. Entonces, y dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a venir? Y los voy a tomar conmigo para que ustedes estén donde yo estoy. Entonces, estaba hablando el Señor Jesús de la consumación de la obra del Cristo en los creyentes, en los que hemos creído en Él, en su venida. Amén. Amén, hermano. Porque, óigame, la venida del Cristo, el advenimiento, la segunda venida del Cristo, que es lo que nosotros esperamos, es para la consumación de la obra del Cristo en nuestros cuerpos. ¿Sí? Porque mire, hermano, por más que usted y yo hayamos creído que Jesús es el Cristo, no dejamos de envejecer y no dejamos de enfermarnos y no dejan de doler hasta los pensamientos. ¿Verdad? Nos vamos a deteriorar, que si usted no se muere de la sal porque le cae un saco de sal encima, o del azúcar porque también le cae un saco de azúcar encima, nos vamos a morir de viejitos. ¿Sí? Pero de que nos morimos, de eso usted puede estar seguro, nos vamos a morir todos. ¿Está conmigo, hermano? Ay, sí, ya se va a morir el hermano de mí, por eso está diciendo. Se me hace que lo entierro antes de usted. Porque, hermano, a propósito de hablar de la muerte, ¿verdad? Hermanos, no se mueren los viejos, ni están supuestos a morirse los más viejos. La muerte está en las manos del Señor. Él dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte. ¿Sí? Cuando usted y yo nos vamos a palmar o nos vamos a morir, lo sabe Él. Hola. Entonces, ¿y cuándo va a hacer eso? Dios lo sabe, usted y yo no lo sabemos. ¿Verdad? El problema es que nosotros pensamos que vamos a ser eternos en este mundo, que no nos vamos a morir, ¿verdad? Y ahí estamos queriendo detener el tiempo, hermano, queriendo que no pasen los años. ¿Cuántos años tiene? 50. Muchos que prueba 10 años viniendo que tiene 50. Pero dije 50 porque ya no los cuenta. Ya no los quiere contar. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cuántos años tiene? Entra. Y ya no dicen cuánto, porque después de 30, pues de 40, 50, 60, 70, ¿verdad? Pero óigame, no tenemos control sobre la muerte. Ahora, nos tiene que preocupar. Si usted y yo hemos creído que Jesús es el Cristo y estamos con la convicción plena de que Él nos redimió por medio de su sacrificio, ya mañana, ahora mismo, ¿de qué nos vamos a morir? Nos podemos morir hasta de un mal suspiro. De que nos atraviese una saliva mal. ¿Va? Sí, o un pedazo de dinero muy grande que nos trae, o un bocado de aquello que lo agarramos con mucha hambre y no hay nadie ahí que nos haga la maniobra de cómo se llama el médico que inventó el jalón de la panza para sacar. No, calma. ¿Sí? Puede venir un gran terremoto. Amén, hermano. Amén. ¿Cuánto le gustan los terremotos? Puede venir un gran terremoto y nos cae la tabla. O nos cae la señora si es corta y nos... O el marido, cae mal la señora.
No estaba en el camarote arriba y se viene con todo. Ay, ya se despidió del mundo. Ahora, pero el punto, mis amados, es que la muerte va a venir en cualquier momento. Y usted y yo, como hijos de Dios, no debemos temer. ¿De qué vamos a morir? De lo que sea, ¿no? ¿Sí? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren, oyeron de aquellos que mató Herodes, que mató a los hebreos que sacrificó y mezcló su sangre con la de los cerdos que los sacrificó. ¿Creen que eran más malos que ustedes? ¿Ah? ¿Que murieron porque eran malos? No, papito. Es que el problema no está de que pensar en que de qué murió. La gente, miren, la gente tiene un concepto de que el Hijo de Dios tiene que morir así, hasta con los dientitos de tal. Miren, ¿qué pasó? Murió el hermano. No, hermano, parece que nos terminó con los dientes así y todo. Eso no importa. Amén. ¿Cómo vamos a morir? No es lo que no nos interesa ni nos preocupe, que se preocupen lo que queda aquí, que van a asustar cuando nos ven. Pero, oigan, el Señor dijo: ¿creen que ustedes que eran más pecadores que ustedes? No, papitos, arrepiéntanse. Porque si no se arrepienten, de todos modos se van a morir. El problema no es que se mueran, el problema es que se mueran sin arrepentirse. Eso les estaba diciendo. ¡Ay! ¿Ustedes creen que aquellos que les cayó la torre, si lo después que llamamos, ¿no? Una torre que viene y les cayó encima no sé cuánto y los destripó? Muerte de sapo, como le dimos nosotros. ¿Verdad? ¡Ay! Eso algo debía. Y todos los deudores, ¿quién no debe aquí? Y al Señor le debemos más todavía. Ahora, dice el Señor: ¿creen ustedes que esos eran más injustos que ustedes? No, hombre, arrepiéntanse. Porque el problema no está en que se mueran, está en que no se arrepientan. Y el arrepentimiento es reconocer a la persona y obra de Cristo como el medio de nuestra reconciliación con Dios, del perdón de nuestros pecados. Sin el Cristo no hay perdón de pecado. Sin la fe en Jesús como el Cristo no hay salvación, no hay redención, no hay nada. Hay condenación, hay muerte, hay ira de Dios, hay de todo menos salvación. Entonces, mis amados, por eso es que el Señor dice: no se preocupen por la muerte. Y si me voy, no es porque se queden solos. Voy a dejarles al Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre. Ven, Espíritu, ven, pobrecitos, no lo sienten. El verdadero Hijo de Dios está y tiene la presencia permanente del Espíritu Santo, eterna. Amén. Entonces, Pentecostés nos habla precisamente de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, en la iglesia, para hacer la evangelización. ¿Quién hace la evangelización? Es el Espíritu Santo en usted y en mí, se lo repito. No es nuestra elocuencia, no es nuestra gran preparación en teología, ¿verdad? Y en profundidad bíblica y en conocimiento de un montón de astralidades y de escatología, las profecías. No. Prediquemos a Jesús como el Cristo. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Él es el que da testimonio. Ahora, ¿qué estamos anunciando? No estamos anunciando solo la obra de Cristo. Sí, que ya vino, pero ¿sabe qué más anunciamos? Que Él viene. La muerte del Señor anunciáis hasta su venida. Nuestra esperanza en el anuncio de la obra del Cristo, del sacrificio y la obra redentora del Cristo es por la esperanza que tenemos de que Él viene. Amén. Hasta que Él venga. Sabemos que en la predicación del Evangelio se cumple en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces viene el Señor. Amén, hermano. Entonces, esa esperanza de la venida del Señor es, por eso es que le dije que estamos en Pentecostés, porque la siguiente celebración entra ya en las fiestas que se conocen como de otoño. Es cuando ya el veranito va pasando, pasó el verano,
¿sí? Llegó la siega, no la choca, ¿verdad? Llegó la recolección de la cosecha. Porque hay gente que pues no le ve bien que siga con eso. Y dice, terminó el verano, ¿verdad? Pasó la cosecha, no la siega, ¿verdad? Dice, y nosotros, óyeme, no hemos sido salvos. Eso es lo que le va a suceder a la gente que rechaza el testimonio que usted y yo debemos estar dando del Cristo. Terminó el verano, pasó la cosecha, y nosotros no fuimos salvos. Este tiempo del verano, de la recolección de la cosecha, es la evangelización mundial. Es el testimonio del Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se termine el verano, empieza el otoño. ¿Sabe qué es lo que está anunciándose? Después del otoño, que dura poco, viene el invierno. Hola. Y entonces, estas fiestas de otoño, ¿está conmigo, hermano? Están para nosotros en los últimos meses del año, entre finales de septiembre y finales de octubre, ¿sí? O mediados de octubre. Amén. Y entonces, ¿qué anuncian este tercer tiempo? Mire que allá en Deuteronomio dice, y en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? El tercer tiempo es, como dije, el anuncio del reino y la gloria del Cristo, porque no queda otra cosa. Después de que el evangelio es predicado, ¿qué viene? Viene la venida del Cristo por su iglesia, lo que él prometió. Amén. Y dice el apóstol Pablo, al final de la trompeta, cuando la trompeta sea sonar, ¿cuál es esa trompeta? ¿Cuál es ese shofar? Eso está aludiendo a la fiesta, que la primera de las fiestas del otoño, que es la fiesta de las trompetas, que los judíos conocen como el Rosh Hashanah. Amén. O el Yom Teruah, que habla, hermanos, de ese tiempo del anuncio de los juicios del Señor. Cuando la iglesia sea llevada, cuando el Señor venga por nosotros, que dice el apóstol Pablo que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Lo que queda aquí, hermano, son juicios exclusivos. Amén. Pero vamos a estar hablando con más detalle, entonces, Dios mediante, en la próxima reunión. Fiesta de las trompetas, que anuncia la venida del Cristo por su iglesia. Luego, el día de la expiación, que es el regreso del Cristo ya en su reino, en su gloria, a juzgar a las naciones. Y la fiesta de los tabernáculos, que es el tiempo del reinado del Cristo sobre la tierra y el reinado eterno con usted y conmigo. Amén, hermano. Así que de verdad que está precioso. Por eso es que entender esos tres tiempos nos lleva también a entender la responsabilidad que tenemos como discípulos del Cristo de predicar el Evangelio, de entender la obra del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, de manera que nos levantemos y resplandezcamos, ¿sí? Y demos testimonio de la gloria de Jehová, que es el Cristo. Amén. Y anunciamos su venida hasta que Él venga. Amén, hermano. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Buen Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito tu nombre. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, bendecimos tu nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Gracias, Señor, por revelarnos a tu Hijo, por salvarnos por medio de su sacrificio y la fe que nos has revelado en Él.
en ese sacrificio y en esa persona sublime, única, preciosa y eterna. Es tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito Espíritu Santo, gracias por revelarnos a Jesús como el Cristo. Gracias por hacernos entender el propósito, Señor, de la obra del Cristo. El propósito de la obra del Espíritu Santo, que no es más que preparar, Señor, tu venida. Para que los que han de creer, Señor, crean. Y para que los que no crean, lastimosamente reciban el juicio, Señor, en tu venida. Bendito Dios, ayúdanos a tomar conciencia de esto y a atender el llamado que dice tu palabra: levántate y resplandece. Porque el tiempo de la predicación del Evangelio, Señor, es un tiempo indeterminado. Y tú vendrás a la hora que nadie espera. Pero tenemos la responsabilidad, Señor, de predicar este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Porque el que crea será salvo, pero el que no crea será condenado, porque no ha creído en el nombre, o por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Ayúdanos, Señor. Bendito Espíritu Santo, abre los ojos y el entendimiento de aquellos, Señor, que han de creer en ti, que han oído esta palabra y han de creer en ti, Señor. Han de creer en la persona y obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Señor, ayúdanos, por favor, a levantarnos y a dar el testimonio de tu Evangelio a todas que actúan. Por eso es el Cristo, lo agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, hermano.